Sí, pues, por eso vi la parte de sur, porque ya tenemos quórum para poder partir. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bienvenida a su secretaria. Esta sesión ha sido convocada para poder despachar finalmente la ley de fraccionamiento, pero antes de comenzar con aquello vamos a tener una primera votación o intención de votación, si es que hay unanimidad en la sala de los miembros de la comisión, para poder tratar en general un proyecto que nos parece de suma importancia y que nos ha pedido el Ejecutivo que podamos votar para que vaya a la sala a votarse en general, que es el tema del subsidio a la tasa de interés en vivienda. Entonces, en forma muy breve, subsecretaria, si nos puede explicar el proyecto de ley para que eventualmente tengamos la votación en general. Perdón, presidente, por su intermedio, buenas tardes. Saludar a los senadores. Teníamos una presentación breve, que puedo hacer lo más rápido posible, que entiendo ustedes tienen ahí una copia. Este proyecto nace de constatar que de los sectores que están todavía rezagados post pandemia, es el sector de la construcción, y donde, por ejemplo, de acuerdo a un estudio de la Cámara Chilena de Construcción, una familia de ingresos medios tiene que ahorrar hasta 11 años para comprar una vivienda. Esa cifra significa que ha ido aumentando importantemente en los últimos 20 años y que hoy día contamos con un stock de viviendas nuevas, y por eso aquí el foco es en viviendas nuevas, que no han sido vendidas, y que en el año 2024 el promedio de velocidad de venta fue 31 meses, versus el periodo previo era del orden de 28 meses, incluso llegó a ser 19 meses. La tasa de interés de los créditos hipotecarios hoy día tienen un mínimo de 1,99, que ese mínimo fue registrado el año 2019, hoy día estamos en un pic de los últimos 14 años en 5,21. Entonces, para no seguir con el contexto, entiendo que tengo poco tiempo, pero eso da un poco cuenta de en qué estamos. El sector de inmobiliario residencial, entonces, tiene una gran reducción del dinamismo de sus ventas. El promedio anual de viviendas vendidas entre 2015 y 2019 fue de 64.684 viviendas, mientras que el promedio anual de los 5 años previos se ubica en el orden, ese era el promedio anual entre 2015 y 2019, después pasó a ser 46.796 y entonces estamos muy por debajo, entonces tenemos una reducción del 28% que equivale a cerca de 18.000 viviendas menos. Nosotros el año pasado con ustedes trabajamos e incrementamos 2 programas, uno al alero del FOGABES, que enfocaba en la construcción y el sector inmobiliario. El primero se creó desde el lado de la oferta, donde el programa FOGABES Construcción facilitaba a las empresas constructoras con ventas anuales por sobre 100.000 UF pudiesen acceder a financiamiento garantía estatales. Y el segundo, por el lado de la demanda, que crea el FOGABES Vivienda, con una garantía del 10% que buscaba reducir ese porcentaje de pie, pues era el lado, por tanto, de la demanda. Si bien el problema de acceso sigue siendo un problema, el acceso a la vivienda de parte de las familias, tenemos una barrera de entrada que es la que estamos constatando, tanto por el valor de los dividendos como parte de que significa, ¿no es cierto?, en términos de todos los requisitos que se piden para acceder de parte de los créditos. La siguiente lámina aquí muestra un poco qué fue lo que resultó con el FOGABES Construcción y Vivienda y cómo se ha ido usando, pero y en particular también el gráfico siguiente, no me voy a detener tanto, es el caso particular de la región del Biobío, porque además este proyecto trae una norma en relación a permitir gatillar garantías en ciertas regiones cuando hay un problema específico de actividad económica, como ocurrió en el caso Biobío a propósito del cierre de Huachipato. Y por último, entonces, como creo que lo señalé antes, pero tenemos un stock de vivienda que ha sido sostenido preocupante al alza, llegando a superar las 100.000 viviendas en el tercer trimestre del 2024. El año pasado, en septiembre,
A propósito de la ida a Chile Day, empezamos a trabajar junto con la BIF y también la Cámara Chilena de la Construcción una propuesta de subvención estatal para poder reducir la tasa de crédito hipotecario. A partir de todo ese trabajo es que se generó este proyecto ley que genera este subsidio propuesto junto con un programa de garantía. O sea, está el subsidio de tasa para las personas, pero un programa de garantía mayor que el anterior, donde era solo el 10% el valor de la vivienda, lo estamos ampliando al 60%, y por tanto es un proyecto que para nosotros cumple dos objetivos. El primero, que es mejorar el acceso y las condiciones de financiamiento para las personas para que puedan acceder a una vivienda, pero junto con eso disminuir el stock de viviendas que hoy día están en el mercado para poder tener un efecto reactivador. Las empresas constructoras, muchas de ellas hemos visto que están bien al límite de las capacidades patrimoniales y de flujo. Por tanto, si ellos no venden el stock de viviendas que tienen, no pueden empezar nuevos proyectos. Y por lo mismo tiene esos doble objetivos el proyecto. El proyecto tiene tres ámbitos. Establece un subsidio de tasa de interés hipotecaria, introduce modificaciones al FOGAES a propósito de las garantías que acabo de señalar y establece modificaciones a la ley 19.281 sobre arrendamiento de vivienda. Esto se refiere a hacer más flexible el leasing habitacional, especialmente para los jóvenes profesionales que están partiendo, que por todos los requisitos del leasing, que puede ser una buena alternativa para que después no solo arrienden, sino que terminen con su propia vivienda, no se estaba pudiendo utilizar adecuadamente. Y tiene 3 artículos transitorios que establecen los plazos y las condiciones para la entrada en vigencia de las normas permanentes. La tasa de interés que estamos señalando en términos de subsidio significa una tasa de interés hipotecaria de 60 puntos base a las personas naturales. El beneficio se entrega juntamente con la garantía estatal, con el objeto de conseguir una mayor tasa incluso baja. Esto también es algo que fue mencionado por la BIS, pero por sobre todo el Banco Estado. El beneficio no será aplicable a la compraventa de promesas celebrada ante el 31 de diciembre, porque efectivamente queremos reactivar el stock que hoy día no está con ningún tipo de proceso de venta. Se entregarán 50.000 subsidios y los requisitos es que sea primera vivienda. Aquí estamos hablando de disminuir el stock. Que tengan un valor que no supere las 4.000 UF. Eso significa que estamos llegando al 80% del stock, que son de menos de 4.000 UF las viviendas. Que cumpla con los requisitos de acceder al programa de garantías de vivienda y que cumpla con los demás requisitos. Pero en general diría yo que son esos dos grandes. Primera vivienda, menos de 4.000 UF. También se crea este nuevo programa de apoyo a la vivienda al alero del FOGAES con una cobertura del 60%, que es mayor que lo que hoy día existe, que era solo del 10%. Las garantías tendrán una duración equivalente a la mitad de la duración del crédito, con un máximo de 15 años, entendiendo que pueden haber créditos de 30 años, pero si el crédito es de 20, sería 10 años. Bueno, así se entiende. Además de este programa Garantía de Recuperación Productiva, que se busca dar respuesta a especial situación de rezago que experimente alguna región. Ponemos como ejemplo lo que está ocurriendo en el caso Biobío con el cierre Huachipato. Y también se renueva el programa de apoyo a la construcción, que es el de construcción, porque ese se está venciendo ahora y queremos que dure hasta el 31 de diciembre del 2025. Creo que, perdón, me puse a hablar sin cambiar. Esa es la lámina que acabo de explicar. Después están otras, lo último es lo del subsidio leasing, pero ya se los mencioné, que es principalmente para hacerlo más flexible para que puedan acceder adecuadamente los jóvenes. Después está el informe financiero, que en términos de gasto, esto es el gasto por el subsidio de tasa, porque el fondo garantía no eroga gasto, ¿no es cierto? Es parte, o es bajo la línea, más bien dicho. Y en el caso del impacto fiscal, también se discutió bastante en la Cámara, bueno, este efecto reactivador también cómo se ve, si es que se empiezan a vender las viviendas en términos de recaudación de IVA, y hay unas estimaciones que se acompañaron en un oficio separado de parte de la Dirección de Presupuesto, que da cuenta de que este impulso al subsidio de la vivienda de hipotecario puede generar mayor ingreso por IVA y por impuesto primera categoría para las empresas constructoras.
Eso es, presidente, por su intermedio. Y bueno, solo como consideración final es que por qué la celeridad y la solicitud que le hice, presidente, por su intermedio, a venir a presentar esto, porque claramente tenemos este problema, tenemos un sector que no está reactivado y hoy día tenemos personas que no están haciendo promesas de compraventa ni concretando la compra porque entienden que viene un subsidio de tasa y de hecho los últimos datos de este primer trimestre del 2025 dan cuenta de que totalmente se detuvo de alguna forma la venta a la puesta en marcha de este proyecto que además fue presentado en enero a la Cámara de Diputados, presidente. Muy bien. Yo creo que tiene toda la razón la subsecretaria. Además, como todo el mundo sabe que esto se está construyendo, o sea, que se está elaborando, nadie quiere tomar el subsidio ahora hasta que esto esté listo. Entonces, es como la celeridad en este caso es extremadamente importante. Yo solo una pregunta, subsecretaria, es ¿cómo se asegura que este subsidio no sea tomado, por ejemplo, por un fondo de inversión que quiera comprar? Yo sé que sale de personas naturales, pero una persona natural que quiera hacerse un stock muy grande con este subsidio, o eventualmente el gobierno le da lo mismo a aquello, no sé. ¿O hay algún tipo de focalización, hay algún tipo, porque un subsidio entiendo que justamente a personas naturales, más bien a la demanda o a la oferta? No sé si hay más consultas. A ver, efectivamente el proyecto originalmente que cuando se ingresó a la Cámara de Diputados, presidente por su intermedio, permitía la compra a personas jurídicas, pero en el debate en realidad se sacó eso y quedó solo a personas naturales. Por tanto, hoy día un fondo de inversión no podría acceder. Además, los datos nos dan cuenta de que si bien vemos la cartera del Banco de Estado, de crédito hipotecario, solo el 5% de esos créditos hipotecarios corresponden a personas jurídicas. No, menos, 1%. 5% es toda la cartera de la BIF, o sea, de todos los bancos. Entonces, en realidad no es donde está el sector reactivador. Está cumplir estos dos objetivos de acceso a la vivienda, que sabemos que hay un déficit habitacional importante, pero a mejores tasas. Y respecto a la focalización, pasé bien rápido, pero de los 50.000 subsidios, 6.000 serán para primeras viviendas de hasta 3.000 UF que cumplen con los requisitos de los subsidios del MIMBU. Por tanto, hay una reserva de alguna forma para ese tipo de créditos también, para que las personas que cuenten con un subsidio, que son los subsidios, ¿no es cierto?, que es subsidio más crédito, porque igual tienen que acceder a un crédito, Okay. no se le quite. Y además hay un conjunto normativo y registro que permite a la CMF y a todos los actores dar cuenta de que el banco, porque también parte de la discusión que se dio, de que este subsidio no se vaya a significar que sube la tasa. Nosotros tenemos tenemos un registro ya y se faculta para tener toda la información, de modo de también generar las sanciones cuando se vea que en realidad posterior al acceso al crédito subió la tasa respecto de lo que estaba ocurriendo previamente. Muy bien. ¿Lo ponemos en votación, les parece, colegas? En general, esto tiene que ir a la sala y volver, pero después se votará en particular. En votación. Senador Insulza. A favor. Senador García. Yo tengo muchas dudas porque hemos aprobado recientemente otros instrumentos un poco con el mismo propósito de facilitar, de agilizar, y la verdad que no han dado resultados. Y yo entiendo que este es algo mucho más directo y por supuesto que lo voto a favor, pero cuando lo estudiemos en particular veamos de que sea un instrumento eficaz, porque mi temor es que nos quedemos una vez más solo en las intenciones. Presidente. A favor. Queda aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Muy bien. Y le agradecemos también a la subsecretaria por su flexibilidad en el uso del tiempo, dado que hemos tenido una... 0,6 puntos que bajaría del 5,1 más o menos al 4,5. Así es. ¿Qué más? Porque como tiene la garantía. posible que Presidente, tiene dos gatillos acá. Uno, el efecto directo a la demanda y a la persona, pero además, al tener la garantía por el valor de la vivienda hasta un 60%, ya y de acuerdo a las propias exposiciones que nos ha hecho Banco Estado, debería perfectamente eso generar incluso una disminución mayor. Muy bien. Vamos a suspender 5 minutos para invitar al equipo de pesca y volvemos a realizar la sesión de 5 minutos.
Recording in progress. Muy bien, le damos la bienvenida nuevamente al equipo del Ejecutivo, al subsecretario. El ministro se excusó de poder estar presencialmente y se ofreció a estar disponible telemáticamente porque se encuentra en una reunión en La Moneda por el tema que hemos tenido obviamente de conocimiento que tiene que ver con los nuevos aranceles que se están imponiendo a nivel mundial y la estrategia que puede tomar eventualmente. Efectivamente, hemos tenido una montaña rusa bastante difícil de predecir. No, pero la delegación hoy día tiene más sentido que nunca, porque se acaban de dar 90 días para que esas delegaciones, entonces, a que final... Por eso estoy diciendo. No. Ah, no leí esa parte, me refería a la suspensión. Terrible. Muy bien, secretaria, quedamos en... Presidente, en el artículo primero transitorio. ¿Y hay alguna propuesta de parte del Ejecutivo para poder clarificar? Entiendo que se quedaron conversando algunas de las partes para dar certeza. Subsecretario, lo escuchamos. Efectivamente, atendiendo a la preocupación que expresara el senador Macaya, presidente, y que también usted hizo presente, nos interesa clarificar que no va a existir afectación respecto de las cuotas ya extraídas por la industria al momento de entrar en vigencia la ley. Entonces, lo que proponemos es que al final del inciso primero, lo que proponemos a ustedes, senadores, es que se podría agregar, si ustedes lo consideran, lo tienen a bien, agregar al final del artículo primero un breve inciso que dice: lo anterior en ningún caso podrá afectar las cuotas ya extraídas a la fecha de publicación de la presente ley. Están compartiendo la indicación que podríamos ingresarla nosotros mismos como parlamentarios, ¿verdad? Así es. Y votarla, me parece razonable. Senador García. Una consulta previa, subsecretario. ¿Por qué se usa el término proponer? Señala que el inciso primero del primero transitorio dice, señala que el nuevo fraccionamiento que propone esta ley entrará en vigencia. ¿No debiera decir que dispone o que establece? Estamos de acuerdo, senador, que establece es una mejor formulación. ¿Sabe? Yo le hago la pregunta porque yo decía, capaz que sea una propuesta para que el Ejecutivo tenga que resolver, después emitir... Lo que pasa, señor García, es que usted está leyendo la explicación, no es el texto está en el comparado. ¿Me entiende? Del artículo. Por eso es lo que pasa. ¿Sí? Esa es mi minuta, es la minuta que me hizo mi equipo. Entonces viene viene una explicación. Eso no es la redacción. Es que me encanta el señor García, siempre se preocupa de que lo textual quede muy bien redactado. Entonces usted siempre ha sido un gran activista de la buena técnica legislativa. ¿Ah? No se equivoca de texto. Lo que pasa es que tal vez nosotros deberíamos haberle puesto explícitamente que esto es simplemente una pauta de votación y explicación pedagógica, pero no contiene el... Dice establecido. Presidente, dice establecido en la presente ley. Entonces, presidente... Así que al final es culpa mía y de mi equipo que le pasamos un texto que no estaba tan bien redactado como ameritaba. ¿Eh? Perdón, subsecretario. Presidente, entonces sería al finalizar el primer párrafo que dice publicación de la presente ley, se intercalaría la frase que recoge a mi juicio lo planteado por el senador Macaya. Lo anterior en ningún caso podrá afectar las cuotas ya extraídas a la fecha de la publicación de la presente ley. Bien, yo voy a firmar esta indicación y se lo voy a pasar a los colegas por si alguno quiere firmarla, que la clarifica. Antes de firmar la presente, el tema administrativo del proyecto anterior, ¿usted le puedo pedir autorización para agregar mi voto? Por supuesto. Le vamos aquí a avisar a la secretaria. Votamos solamente en general, para que sepa. Así que lo bueno es que igual va a volver en particular. Gracias. Entonces, secretaria, si podemos poner en votación.
¿El artículo con la indicación? Sí, sí. Ya. Perfecto. El señor presidente somete a votación el artículo primero transitorio con el texto propuesto por la indicación que se acaba de explicar. Senador Macaya. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. Queda aprobado entonces el artículo primero transitorio con esta indicación. Muy bien, ahora nos vamos al artículo 2 transitorio, que habla de, establece todo el aumento global de cuota y el tema de las licitaciones, ¿cierto? Entonces, si lo puede explicar primero el Ejecutivo y después vamos a poder reaccionar los parlamentarios a este. Virginia. Presidente, por su intermedio, el ministro se está conectando en este momento. Debería estar conectándose en este momento y él va a tomar la palabra primeramente. Por favor, les agradecemos. ¿En qué página del comparado está, subsecretaria, para que todos los colegas puedan ver? No. ¿Lo podemos leer, secretaria? ¿Usted podrá leerlo o es muy largo? Mientras esperamos que se conecte, creo que puede ilustrarnos a todos que lo leamos. Artículo segundo. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la distribución de la fracción industrial en los artículos 26A y 27 del Decreto Supremo número 430 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley número 18.892 de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, todo aumento de la cuota global de captura del recurso Jurel, Terachurus Murphy, originado en medidas de administración de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, en su fracción industrial, se regirá por las siguientes reglas. 1. Todo aumento de la cuota global igual o inferior al 15% será íntegramente subastado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 103 de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que establece reglamento de subasta de licencias transables de pesca clase B o aquel que lo reemplace. 2. Todo aumento de la cuota global en exceso de dicho porcentaje será asignado siguiendo la distribución del inciso primero del artículo 26A y del inciso tercero del artículo 27 del Decreto Supremo número 430 de 1991 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El aumento de la cuota se determinará teniendo como base la cuota global de captura del año inmediatamente anterior. Lo dispuesto en este artículo se regirá en las 3 siguientes oportunidades en que corresponda fijar cuotas globales de captura. No se regirá. Muy bien. Vamos a esperar al ministro para que podamos entrar en este debate, pero si quiere el Ejecutivo partir, lo escuchamos, subsecretario, o Virginia, cualquiera de los dos. Gracias. Para poder avanzar en información de contexto en relación al artículo, hay que explicar que en el caso de la pesquería de Jurel, esta pesquería se administra a través de una instancia internacional que es la Euro-Pacífico Sur, donde participan 18 países y que definen la cuota global de captura para el mundo, no solo para... Y en ese espacio Chile tiene un porcentaje muy alto, como señalaba el día de ayer, que era el 66% de esta cuota. En años anteriores se había definido por parte de la Euro-Pacífico Sur una regla de estabilización del crecimiento de la cuota que era un 15% cada año. Una regla de captura que hacía que el recurso se incrementara 15% cada año. Lo que Chile hizo en el año 2025, en febrero, fue, dado los nuevos antecedentes que aportaba la información científica nacional y dado también la nueva calificación que le había dado el Comité Científico Internacional al estado de la pesquería, que la declaraba ahora como una pesquería en plena explotación y ya no en condiciones de sobreexplotación como estuvo en algún minuto, Chile propuso un incremento de esa cuota de captura. Entonces, esa regla del 15% que se mantuvo en los años anteriores, en este caso, para el año 2025 creció a un 25%. Entonces, ¿qué es lo que propone, a grosso modo, el artículo que estamos discutiendo? Que el incremento
de hasta el 15%, en este caso el 15%, pueda asignarse a través del proceso de licitación y nos pusimos en el lugar de lo que ocurriría con un incremento mayor al 15%, que es lo que se produjo ahora. Y ese 10% excedentario al 15% se distribuye de acuerdo a las reglas tradicionales y por lo tanto va a crecer a la cuota del sector artesanal e industrial de manera regular, sin proceso de licitación. Entonces, es importante que observemos que este crecimiento, por decirlo así, inusual que vimos durante este año, permite responder a estos dos objetivos. Y es probable, también lo hacemos presente, la OROP definió que va a haber una nueva regla de captura para los años siguientes. Como esta regla de captura para los años siguientes se va a dar en una pesquería en plena explotación, es decir, una pesquería sana, es muy probable que esta regla de captura sea mejor que el 15% que estaba establecido para una pesquería sobreexplotada. Es decir, este año tenemos el 25% y probablemente el próximo año, que también habría licitaciones, es muy probable que haya un número mayor que el 15%. Por lo tanto, hay espacio para ambas distribuciones. Eso es lo que quería tener presente. No sé si ya tenemos al ministro todavía, que no lo veo conectado. Bien, yo quisiera abrir el debate, pero yo por lo menos me metí bastante en profundidad en esto y quería planteárselo al ministro. De hecho, lo hablé con él entre medio de una reunión, sesión y la otra, pero yo en principio soy partidario de las licitaciones. Lo he dicho que es un mecanismo que me gusta, como un mecanismo de asignación de un recurso escaso. Ahora, me metí en detalle en este caso y quiero explicarle a los colegas que hice el siguiente ejercicio. Porque yo había entendido algo que después profundizando en la ley me di cuenta que no era tan así. Primero, si uno hace el ejercicio sin ley de fraccionamiento, o sea, sin esta ley, y nos metemos en el caso del Jurel, sabemos que la situación sin esta ley, y pongámonos en un supuesto base que tenemos 100 recursos, pongamos un número 100, toneladas, lo que quieran, pero asumamos que para simplificar el modelo, sin esta ley actualmente se distribuye 10% al sector artesanal y Jurel, 10% y 90% al industrial. Y si le metemos además el shock de que aumentó un 25% la cuota, uno esperaría que después de efectivamente generado subiría a 125, ¿no es cierto? Y dentro del 90%, del 90% que corresponde a la industria, y esto les pido atención que es lo relevante, hay dos tipos de licencias, ¿cierto? Dentro del 90%. Están las licencias tipo A y las licencias tipo B, que están distribuidas en un 85% las tipo A y en un 15% las tipo B. Por lo tanto, y este es el número relevante, de las 100 nos quedaríamos con 76,5 tipo A, ¿cierto? Pongámosle toneladas, aunque no son toneladas, pero supongamos que ese es el número. Y 13,5 tipo B, ¿cierto? Es el escenario sin la ley de fraccionamiento que estamos tramitando. Con la ley de fraccionamiento, sin las licitaciones, voy a hacer 3 escenarios. Voy a partir de nuevo. 100, 90 industrias, de las 90 industrias hay 76,5 que son licencias tipo A y 13 que son tipo B. 76 y 13 que se licitan. Una se licita, y las tipo A son las que vienen más históricas. Pero también son licencias, se tienen que pagar, tienen un precio menor, como nos explicó muy bien el subsecretario en toda nuestra tramitación. Y ese es el estado, y ese es el estado del arte sin la ley. Aquí se lo está sumando el ministro. Esto lo conversé con él, así que incluso con estos números. Así que, ministro, no sé si nos escucha. Escucho perfecto, presidente. Buenísimo. Estaba explicando un poco la discusión de Sí, lo escuché hace unos minutos ya. Con fraccionamiento, esos mismos 100 ya no pasan de 100 a 90, sino que pasan de 100 a 75, ¿correcto? En el fondo, actualmente la distribución de los 100 es 90-10, pasamos de 100 a 75-25, aumenta el sector artesanal de 10 a 25, ¿correcto? Y de esos 75, si es que le aplicamos la norma más el crecimiento, llegamos a que, producto del fraccionamiento y con crecimiento, en el fondo las licencias tipo A, con la reducción del porcentaje, quedarían en 79,68. O sea, de los 76 que tenemos de licencias tipo A, en el caso sin ley,
producto de que crece el jurel, que es un efecto positivo para la licencia tipo A, en un 25%, pero que el fraccionamiento les reduce de 90 a 75, finalmente quedan más o menos empatados, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que la ley de fraccionamiento, de alguna manera, le quita al sector industrial lo que habrían ganado por el aumento, el delta consecuencia del aumento de la cuota. Es simple. Eso es lo que hace el fraccionamiento. Por lo tanto, quedan más o menos parecidos, como si no hubiese crecimiento el jurel. Quedan igual que el año anterior. Si yo les sumo las licencias, las licitaciones, que es la que estamos votando ahora, ya no quedan igual, sino que se reducen en casi un 6%. O sea, bajamos de 79,68 a 72,25. Ahora lo explico. ¿Por qué? Porque en el fondo, ese es el punto, es que la licitación no se licita solamente lo extra. ¿Me explico? Se licita en el fondo con el nuevo fraccionamiento. O sea, hay dos efectos. Se licita lo extra, por lo tanto, en el fondo, lo extra ya no les llega como les llegaba antes, y además retroceden por el fraccionamiento. Entonces, lo que yo pensaba, y por eso, siendo que mi intención original era apoyar las licitaciones, porque yo me imaginaba que este era el escenario, que con esta ley, la industria, en el fondo, no se le iba a expropiar nada, no iba a retroceder, y esto además conversa con la discusión de constitucionalidad que teníamos hace un rato, y que, por lo tanto, la licitación era con el extra del jurel. Pero dado que con el fraccionamiento ya la estamos retrocediendo y quedan igual, al meterle la licitación adicional, queda peor que antes. Eso en resumen, ministro, no sé si es que usted quiere profundizar en lo mismo, pero y yo hice una indicación, y es la indicación que quiero presentar para ver si es que llegamos a un acuerdo, que es permitir la licitación, pero siempre y cuando en el fondo se licite lo extra. En el fondo, la tengo redactada, se las puedo hacer llegar, que diga, en el fondo, si es que la cantidad en el fondo, de toneladas aumenta, que esa se licite. Pero nunca que se les expropie la licitación que ya tienen. Que en vez de licitar el 25 adicional, se licitaría, entiendo, como un 6% adicional, que sería lo que finalmente ocurriría por el hecho que el fraccionamiento los retrocede a un punto muy inferior al que estaban. En resumen, senador Lagos, dado que sin fraccionamiento, se lo pongo en simple, el Ministerio tendría toda la razón. Porque me diría, ¿sabe qué? Aquí en el fondo partimos un techo que era 76,5, aumentó un 25% el jurel, ese aumento de 25%, es verdad que la industria puede decir que eran de ellos porque era el coeficiente, lo que hemos hablado, pero ¿sabe qué? Nadie va a quedar peor, vamos a asignar ese 25% por licitación. Entonces, supongamos que no hay fraccionamiento, el argumento que me decía el ministro y lo que yo había entendido me parecía perfecto. ¿Ya? Porque era el delta. Y yo digo, como hay un delta que nadie esperaba, aunque alguien me podrá decir, no, si se esperaba un 15%, porque siempre un 15%, pero bueno, esta vez un 25%. Entonces, pero dado que además le metieron el fraccionamiento, en el fondo hay dos efectos. El efecto de que el crecimiento deja de existir y en el fondo el fraccionamiento los deja mucho más abajo. Por lo tanto, la combinación de que no hay crecimiento ni tampoco hay, en el fondo, y hay licitaciones, los deja peor que antes. Ese es un poco y por eso mi indicación lo que hace es decir, ok, mantengamos la licitación, pero solo de lo adicional a los 76,5. Puede ser un poquito enredado lo que estoy diciendo, pero me tuve que meter bien en resumen, en detalle para... Antes de la palabra al ministro, porque es importante que sí. se aclare algo. Un segundo, ministro de Economía, Okay. Porque los senadores quieren comentar, pero en el fondo después le damos todo el tiempo que usted quiera, ministro. Senador Lago, después senador Macaya. Yo agradezco el esfuerzo por tratar de conceptualizar qué es lo que está ocurriendo y por qué razón. Yo entendía, y esto es bueno que el Ejecutivo pueda educarnos e iluminarnos, yo entendía que en el caso de las licitaciones, esta se iba a aplicar, yo entendí siempre, porque había un aumento, ¿ya? Y que este aumento no era un derecho adquirido para que se exhibiera directamente, sino que se iba a licitar, ¿ya? Y que el argumento de por qué aquí no se vulneraba ningún tipo de derecho, no entramos a esa discusión, más allá que yo por estar equivocado, yo entendía que era porque era sobre esta nueva capacidad de pesca, ¿eh? que no existía, pero existe ahora producto de que se recuperó, no sé cómo se llama el término, hay un término, ¿ah? No, pero ese es muy fome ese concepto. Se recuperó la pesquería, ¿cómo se llama? No sé, tiene ya, pero bueno, entonces ese delta, yo pensé que eso es lo que se licitaba y eso me parecía que era razonable, entonces no entrábamos en el debate de qué es lo que tenía cada uno antes y que no me afectaba, más allá que puede ser justo, injusto, correcto, incorrecto, pero parece que no es así. Eso es lo que quiero que me aclare la autoridad del ministro o su secretario. Después procedo a ver su indicación, tal vez. ¿Esta es la de Felipe?
Gracias, presidente. A ver, yo es lo que decía en la sesión anterior, o sea, de que el tema de las licitaciones estaba relacionado al fraccionamiento y usted creo que lo ha explicado bastante bien porque no es solamente el aumento. Yo creo que la alternativa que usted plantea, presidente, es menos dañina y probablemente genera menos conflicto y puede acercar las posiciones. Lo que no obsta, y esto yo quiero hacer el punto, a que siga existiendo una discusión de constitucionalidad. O sea, esa discusión sigue subyacente. Ahora, es bien distinto, nada que ver con esta ley quizás, pero probablemente las discusiones constitucionales también la mayoría, cuando hay una votación que tiene mayoría o unanimidad en el Parlamento, son bastante más fáciles de defender más allá de que pueda ser algo cuestionable o no. O sea, toda la discusión que tuvimos a propósito de la discusión de la reforma de pensiones hace algunos meses atrás, yo le aseguro que más allá de que pueda algún inversionista extranjero decir que acá había una cuestión constitucional de derecho adquirido, cuando hay una gran mayoría del Parlamento de un país que vota una cuestión de esa manera, es distinto tener esa discusión constitucional o en la sede del CIADI o lo que sea. O sea, es bien diferente. Yo creo que lo que usted hace, presidente, es tratar de acercar posiciones, lo que no obsta a que esta discusión constitucional, si finalmente no hay una gran masa crítica de votos en este Parlamento para eso, esa discusión va a seguir muy vigente. Y por eso yo creo que es una buena opción. A mí no. Bueno, y si finalmente es aceptado por el Ejecutivo, marca todo y marca la diferencia de cómo finalmente esto se sigue discutiendo incluso las instancias de discusión constitucional que vengan hacia adelante. Gracias, senador Macaya. Yo antes de pasar la palabra al ministro, quiero hacerle un comentario más al senador Lagos para que me entienda un poco el punto. Yo casi que, a mí me gusta, como me gustan las licitaciones, la indicación lo que hace es mantiene un componente de licitación. Pero si usted me pregunta a mí, creo que sin las licitaciones, el solo hecho de que el aumento de la cuota del Jurel se contrarresta con el fraccionamiento, en la práctica casi que no necesitaríamos las licitaciones. Eso es lo que yo creo, ¿ya? Desde el punto de vista de recaudación, porque quedan... Y de hecho, el aumento de los artesanales con esta ley es de un 300%. O sea, en el mismo ejercicio que hice, los artesanales sin la ley tendrían 10, eran 90-10, ¿se acuerda? Y con la ley pasan a 31,25, o sea, 300%. Los industriales, con este elemento, sin licitaciones, solamente por el efecto de fraccionamiento, quedan igual que antes. O sea, no ganan ni uno. De todo el aumento sería entero al sector artesanal. Y el aumento en el caso artesanal es un 300%. Y en el caso de los industriales quedarían sin licitaciones en nada. O sea, básicamente un aumento de un 3%. Yo lo que hice simplemente es como he sido bastante insistente en que las licitaciones en principio no me molestan y me parece un buen mecanismo, es decir, bueno, licitemos lo que sea excedente a ese piso. Eso es lo que hace esta indicación. Dice, ok, mantengamos el espíritu que quiere el Ejecutivo y licitemos lo excedente, aunque no sea tanto como en el fondo el Ejecutivo quería al principio. Ministro, lo escucho. Sí, presidente. Primero pido disculpas por no estar presente. Tengo un par de reuniones, una de ellas en La Moneda, para la que tengo que salir corriendo ahora, porque estoy en otro lugar por temas relacionados a lo que tiene los temas de aranceles que hemos visto los últimos días y no podía faltar a esa reunión. Si quiere nos informa también de eso, ministro. No hay problema, si quiere nos puede comentar un poco en algún minuto. No tengo más información, presidente, porque todavía no parte de esa reunión. Tengo que ir corriendo ahora después, de hecho, de hablar. Y voy a seguir conectado, pero me voy a apagar un poco porque voy a ir caminando, porque estoy en otra reunión como unas 3 cuadras. Adelante. Adelante. A ver. Y por supuesto agradezco la flexibilidad del presidente para poder comentar así. Voy a hacer, por tanto, mi comentario, después voy a seguir conectado, pero seguirá el subsecretario manifestando nuestra postura. A ver, lo primero, los números que plantea, para despejar cosas, los números que plantea el senador son correctos. O sea, el ejercicio que hace, no los seguí exactamente todos, pero los conversamos hoy día por teléfono y son bien parecidos a los que yo tenía, por lo tanto, esta no es una discusión del ejercicio numérico que hace el senador. Parto por eso. Ahora, yo diría lo siguiente, y aquí me cuelgo a los números que decía el senador. Si uno solo toma lo que ocurre con fraccionamiento y aumento de cuota, en el caso del Jurel, tendríamos hasta allí una excepción respecto a todas las otras pesquerías. Porque en todas las otras pesquerías está aumentando el mundo artesanal, ¿no es cierto? Y el mundo industrial está reduciendo. Aquí lo que pasa, como se combina fraccionamiento con aumento de cuota, aumenta harto el mundo artesanal, pero el mundo industrial, la industria como un todo, se mantiene bastante inalterada. De hecho, con el 25% que ustedes mantienen, con el 25% artesanal, la industria sube de 90 a 93,5. En torno a un 4%.
¿ya? Porque, insisto, es la combinación de fraccionamiento más aumento de cuota. ¿Ya? Y eso es, respecto a todo lo que hemos aprobado durante estos días, es una excepción, ¿cierto? Porque en ese caso la industria incluso mejora. ¿Ya? Eso es lo primero que diría. En otras palabras, lo que hemos hecho durante estos días en que ha aumentado la cuota artesanal ha sido, como no hay aumento de cuota, en general a costa de una disminución de la industria, y eso no sucede hasta el tema de fraccionamiento. Ese es un segundo punto que haría. Ministro, perdón que lo interrumpa. Lo tercero... Ministro, un segundo. Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Entonces, solamente para profundizar, para que vayamos despejando temas, yo el único alcance que le diría en ese punto es que usted le encuentro toda la razón. O sea, en este caso, todo el aumento de la cuota Jurel iría a los artesanales y, por lo tanto, el fraccionamiento no perjudicaría a la industria en términos absolutos de cantidad de toneladas, por ponerlo así. No saldría perjudicado, dado que se compensa por el aumento de todo el aumento de la cuota. Pero también hay discusión en el mundo, que alguien podrá estar de desacuerdo o no, de que algunos dicen que ellos tenían derecho a un coeficiente y no a montos totales, y ese es otro debate que también está abierto, pero lo dejamos a un lado. Pero para que también tengamos claro que la gente podría decir, yo tenía un coeficiente y ese coeficiente ya no lo voy a poder ocupar, y por lo tanto simplemente me quedo igual en términos de toneladas, pero no de coeficiente. Siga con el segundo punto. Estoy de acuerdo con que esa es una discusión legítima, senador. Lo que estoy planteando es que el Jurel es distinto a todas las otras pesquerías por este cambio muy importante que está habiendo en total de cuota. Ahora, la licitación es efectivamente, como hemos defendido desde el Ejecutivo, respecto a la parte que crece. Lo que sucede, como bien explicó el senador, es que el total de la industria está disminuyendo a propósito del fraccionamiento. Y esas dos cosas se combinan, y si uno lo lleva a finalmente con cuántas toneladas se queda eventualmente una empresa en la industria, eso es los números que daba el senador. Yo no estoy discutiendo eso. Pero en rigor, si ustedes leen la indicación, y además lo estamos haciendo más claro, si leen el artículo transitorio y además lo estamos haciendo más claro a propósito de nuestra indicación, queda clarísimo que esto es solo respecto al 15% nuevo. Donde hay que distinguir 15% nuevo porcentaje versus cómo se distribuyen las toneladas a propósito del fraccionamiento, que son dos cosas distintas. Ahora, sumando y restando, si uno quisiera poner, como bien hacía el senador, las dos cosas en la balanza, es decir, cómo quedan finalmente las empresas actuales de la industria, y voy a hacer esa distinción entre la palabra industria y empresas actuales de la industria, que son dos cosas distintas. ¿Cómo quedan las empresas actuales de la industria? En el caso que no ganaran la licitación, efectivamente hay una reducción de 90 a un poco menos de 80, pero que es una reducción bastante menor a las reducciones que se están teniendo la industria en otras pesquerías, sumando las dos cosas que se están haciendo. Entonces, creo que es bien importante esto. Y los últimos dos puntos que quiero realizar es que es importante hacer la distinción entre industria y una empresa de la industria. ¿Por qué? Porque, como bien decía el senador, dado los porcentajes que han sido aprobados por esta comisión y dado el aumento de cuota global, la industria está aumentando un 4%. Lo que sucede es que los incumbentes de la industria se llaman a ellos mismos la industria. Pero yo les quiero insistir que yo he tenido audiencias de lobby con todos. Yo he tenido audiencias de lobby con las industrias con las empresas que actualmente dominan y que por tanto no quieren licitación, y también he tenido audiencias de lobby con empresas que quieren entrar y que quieren más licitación. Y esto es bien relevante porque en última instancia el empleo no depende de si esto lo hace la industria A o lo hace la industria B. El empleo de la industria depende de la cuota total que tiene la industria. Cómo se distribuye después entre distintos actores de la industria, que es lo que hace una licitación, no afecta al empleo. Entonces, si la preocupación de ustedes es el empleo de la industria, no de una empresa en particular, lo que tienen que mirar es que pasa de 90 a 93.5. Entonces, el empleo de la industria debiera subir a propósito de esto. Si hay una relación, no digo que la relación sea lineal, digamos, pero si hay alguna relación entre la cantidad de pescado que tiene la industria como un todo y el empleo que existe, el empleo debiera subir en el caso del Jurel. Lo que no es necesariamente cierto en otras pesquerías donde ha habido cambios más importantes. Después, por supuesto, insisto, toda la discusión que ustedes están planteando es válida. Yo le adelanté esto al senador. Nosotros como Ejecutivo vamos a mantener nuestra postura de cómo hacer la licitación. La propuesta que hace el senador a mí también me parece una propuesta válida. Agradezco además la idea de defender la licitación en general como principio y que nuestra diferencia sea solo paramétrica
respecto a este tema. Creo que la distinción está más acotada y ustedes verán, por supuesto, los senadores cómo votan respecto a este tema. Eso, pero nosotros como Ejecutivo mantenemos nuestra postura. El subsecretario lo podrá defender más en detalle. Simplemente me quería decir que los números, en resumen, los números del senador son correctos. Esto hay distintas formas de verlo. Yo ya hice mis puntos. En general, la industria como un todo en el Jurel, a diferencia de las otras pesquerías, queda mejor en este caso. Y lo único que nos queda en discusión es cómo quedan las empresas actuales dentro de la industria respecto a empresas retadoras que querrían entrar a propósito de una licitación. Pero esa diferencia, que es legítima, importante políticamente, no tiene impactos en el empleo, porque el empleo depende del total que tiene la industria y no de qué empresa específicamente dentro de la industria se lo lleva. Habiendo dicho eso, presidente, yo voy a seguir conectado, pero voy a estar sin cámara para poder caminar a mi siguiente reunión y voy a estar, por supuesto, atento a todo lo que se discuta. Ministro, le agradezco su presentación, que además fue muy honesta intelectualmente y muy clara. Creo que es bueno cuando uno debate con los argumentos en el fondo de frente y creo que usted dijo dos cosas que yo quiero recalcar. Primero, efectivamente, producto del aumento de la cuota, la industria de esos 90 pasa a 93, la industria como un todo, ¿ya? O sea, en el fondo, el aumento del 25% de la cuota hace que la línea base no disminuya, sino que aumente muy poquito, 3%, pero aumenta. Y todo el aumento adicional se va a la pesca artesanal, que pasa de 10 a 31, por lo tanto un 300% de aumento a la pesca artesanal, que es el objetivo que además tiene fraccionamiento. Ese es como primer elemento, y para que quienes nos escuchan y que han seguido muy atentos a esta transmisión, dejar claro que este debate no afecta al mundo artesanal. Este es un debate que en el fondo esa parte ya se zanjó. Estamos hablando de una indicación adicional que busca ver si es que se hace una licitación dentro de la industria, ¿ya? Entonces, si el fraccionamiento no artesanal se va a distribuir entre los actuales o eventuales nuevos participantes. Efectivamente, y con un matiz, y ahí es donde entra en mi indicación, que yo lo que planteo... No, entre los actuales. Senador Lago, solamente para clarificar, porque creo que es bueno que estemos todos entendiendo lo mismo antes de votar. Y mi punto, mi indicación lo que hace es que, hagamos licitaciones, pero solo por lo extra. Y por lo tanto no caigamos en un efecto expropiatorio de aquellos que tienen licencias tipo A y que en el fondo de 76 que tendrían, bajarían a 72 el nivel, ¿ya? Entonces, en el fondo, y aquí incluso dejando de lado el argumento expropiatorio de aquellos que dicen que se les expropia por no ocupar el coeficiente. O sea, estoy quedándome en la dimensión de los niveles de toneladas. Ni siquiera en la discusión que puede ser legítima de algún abogado que eventualmente pueda decir, sabe que a mí me expropiaron igual, aunque me dejaron con la misma tonelada, me expropiaron porque yo tenía un derecho a un coeficiente que me daba un coeficiente sobre una masa mayor, ¿ya? Entonces, incluso, y por eso mi indicación lo que busca es decir, licitemos lo adicional, pero aseguremos que en el fondo las licencias tipo A que ya existen no tengan un menor nivel producto de esto. Eso es básicamente lo que hace la indicación en resumen. Y por eso es un punto un poco intermedio, entre decir, no licitemos nada y licitemos como está la propuesta del Ejecutivo. ¿Podría aclarar, le puse una pregunta, sí, que el ministro me pareció entender, me puede corregir porque está escuchando, de que la licitación iba a tener lugar solo respecto al aumento de la cuota? ¿No dijo eso? Sí, dijo eso, lo dijo, sí lo dijo. Pues estoy diciendo lo que... Otra cosa, por eso estoy pidiendo, porque ese es una diferencia, entonces, porque antes decía, no, esto, no, es sobre eso. Entonces eso es lo que yo quiero que quede claro cómo opera eso, porque no puede ser que nos vamos... O sea, si no estamos de acuerdo en esto porque tenemos una diferencia, es bueno tratar de redactar algo que no tengamos la diferencia. Pero estamos convencidos todos de lo que estamos legislando. ¿Se entiende, presidente? Porque usted busca un poco lo mismo, pero fue lo que dijo el ministro. A menos que yo lo entendí mal. Senador García. Presidente, a ver, yo creo que ha sido muy, muy interesante la discusión. Además, qué bueno de que no hay diferencia en los números que ha hecho el presidente de la comisión, senador Felipe Kast, con los números que tiene, por supuesto, el Ministerio de Economía y la subsecretaría. Yo creo que el ministro agregó algo que también a mí por lo menos me pareció muy interesante, esta diferencia entre la industria y las empresas dominantes, en fin, porque en realidad yo no había percibido esa diferencia. Y entonces yo creo que la indicación que ha redactado el senador Felipe Kast tiene además la virtud de que respeta
los derechos sobre los permisos de pesca. Ni siquiera voy a hablar los derechos de propiedad para no entrar en esa disyuntiva que es constitucional, pero entra a respetar los derechos de pesca, que además aquí ya hemos dicho son derechos heredables, son derechos que se pueden transar, etc. Entonces, claro, deja una cuota más pequeña a licitar. Pero eso es para respetar lo que hoy día ya tienen y respetar los permisos que hoy día ya tienen con el incremento que significa este aumento de la cuota global. Y creo que eso es bien importante. Le damos la palabra, no sé si Virginia o el ministro, alguien que quiera comentar al respecto, pero... ¿Yo puedo comentar algo? ¿Si me escuchan o no? Adelante, ministro, sí. A pesar de que... Voy caminando ahora, pero escuché todo. No, solo quería contestar la pregunta que hizo el senador Lago. Insisto, los números del senador Kast están bien. Lo que yo planteo cuando digo que el porcentaje que se licita es un porcentaje nuevo, es cierto, porque eso es ya habiendo separado, ya habiendo hecho el fraccionamiento. Ahora, como el fraccionamiento termina reduciendo la parte total de la industria, bueno, no la reduce en general, porque la compensa lo otro, pero cambia la parte de la industria, es cierto también lo que dice el senador respecto a qué pasa con las toneladas. Entonces hay que distinguir porcentajes versus toneladas. Se licita el porcentaje nuevo, y de hecho no todo el nuevo, se licita solo el 15 del 25. Pero como el fraccionamiento reduce la parte industrial, también es cierto los números que dice el senador en términos de cantidad de toneladas. Entonces la pregunta es si uno tiene el foco en los porcentajes o tiene el foco en las toneladas. Las dos cosas son ciertas. Y déjeme complementar, porque tiene toda razón el ministro, pero además, en el caso de la indicación mía, según los cálculos que yo hice, ministro, no habría ese 10% que se distribuiría en forma histórica, sino que como el aumento o lo a licitar sería menor al 15, todo sería licitable. No sé si me explico. Hoy día, el 25, ¿se acuerdan del 25? Como está redactada la Ejecutivo, el Ejecutivo dice lo siguiente: los primeros 15 se licitan, y como es no 15 el aumento, sino que 25, los últimos 10 los mantiene con la distribución histórica, que es 85 a la licencia tipo A y 15 a la licencia tipo B. Eso es lo que hoy día el Ejecutivo propone en la licencia. Pero producto de que en el esquema que estoy planteando yo, dado que se mantiene, o sea, se licita solo el extra de toneladas, ese aumento no llega a más del 15. Por lo tanto, todo lo que sea de aumento por sobre las toneladas que tienen hoy día se tendría que licitar. No llegaríamos al 10% que está en el techo de la indicación que hace el Ejecutivo. No sé si está de acuerdo con eso, ministro, también el número. O sea, efectivamente creo que eso hace su propuesta. Ahora, nuestra propuesta, es cierto que del 25 total hay una parte, hay un 15 que se licita, del 25 nuevo en el fondo, hay un 10 que se distribuye en las mismas proporciones actuales, pero sobre una base más acotada a partir del fraccionamiento. Sí, subsecretario. Creo que es muy importante que visualicemos el contexto de lo que hemos hecho con todas las otras pesquerías. En todas las otras pesquerías hemos hecho una redistribución del recurso que genera un cambio en la cantidad de recursos que llega al sector industrial y que llega al sector artesanal. En este caso en particular, dado la condición especial que tiene el crecimiento de la cuota jurel, hecha la licitación y hecho el fraccionamiento, lo que vamos a tener es un crecimiento de la cantidad de toneladas que llega al sector artesanal y también un crecimiento de la cantidad de toneladas que llega al sector industrial. Por lo tanto, creo que hay que ser cuidadoso al señalar si el sector industrial está perdiendo una cantidad, porque de hecho lo que en realidad estamos discutiendo es cómo va a pagar el sector industrial ese 15%. Si lo va a pagar a través de la figura del impuesto específico que paga 5 veces menos por esa cantidad, o a través del mecanismo de asignación de la licitación, que es el valor al que los incumbentes consideran que efectivamente vale este bien público que son los peces. Entonces, no hay en rigor, en este caso, ninguna figura que pudiera afectar
el acceso del sector industrial a este recurso, sino que la diferencia es cuánto van a pagar por él los incumbentes y cuánto tendrían posibilidad de pagar por él eventualmente nuevos actores. Estoy muy de acuerdo con usted, subsecretario. Solo déjeme agregarle algo más, porque a mí me gusta cuando tenemos discusiones donde todos compartimos en el fondo los argumentos, o sea, compartimos desde la descripción de los hechos, más allá que uno después pueda votar en conciencia qué es lo que cree que es mejor. Lo único que yo le agregaría a lo suyo, porque usted tiene toda la razón, la industria, de hecho, no es que crezca mucho, se mantiene casi igual, un 3% más, ¿no es cierto? Pero crece. Es que lo importante es Sí. en todo su fraccionamiento Sí, disminuye la industria. Lo tengo clarísimo, pero lo que quiero decir es que aquí es producto de un hecho exógeno, externo, que crece, es como si en el fondo quisiéramos aplicarle un impuesto adicional nuevo o una forma de captar esos ingresos adicionales. Entonces, y yo en principio cuando hay ingresos adicionales, y vuelvo a mi punto original, me gustan las licitaciones. El punto, y aquí viene mi segundo argumento, es que no solamente está en discusión, subsecretario, quién paga o cómo paga esa distribución dentro de la industria, sino que también está en discusión el punto que acabamos de discutir antes de que nos fuimos al receso, que es el tema constitucional. Entonces, yo siento que esto además le hace un favor a cualquier argumento de algún abogado que quiera contratar a alguno de estas incumbentes para decir, oiga, a mí no solamente me hicieron un fraccionamiento, sino que además me metieron una licitación adicional para extraerme mis licencias tipo A que yo tenía en cierto volumen. Entonces, usted tiene toda la razón desde el punto de vista económico, subsecretario, yo lo comparto. Y por eso creo que usted está siendo intelectualmente muy honesto en decir aquí, no es que la industria le estamos metiendo un manotazo al acceso. El acceso está garantizado, incluso un poco mayor, es 3% mayor, lo artesanal es 300% mayor. Pero a mi preocupación, y por eso mi argumentación, incluso antes de meterme en el detalle de los números, que me metí el día de ayer y hoy día, era que ojalá las licitaciones fuera sobre lo nuevo, o sea, por lo nuevo. Y siento que aquí cualquier abogado podría hacer una argumentación diciendo, ¿sabe qué? Esto me deja peor, entonces no es solamente sobre lo nuevo. Independiente de que sí tiene razón el ministro, de que como hay varios factores, el gobierno podría decir, no, sí es sobre lo nuevo, porque son dos componentes distintos. ¿Me explico? Hay como dos canales distintos. Está el fraccionamiento por una parte que reduce y está la licitación por otra que también lo hace. Senador García. ¿No? Ah, perdón. Muy bien, yo creo que están los argumentos. No sé si les parece que procedamos a votar. ¿Sí? Subsecretario, perdón. Hecha todas las precisiones y vistas las posiciones, solo hacer presente dos elementos que inevitablemente tengo que realizar. Uno es que me llama la atención en la propuesta, es que solo aparece un año, aparece el año 2025. Eso es un elemento que me llama la atención porque en la propuesta vienen 2 años de licitación y en la propuesta que viene de la Cámara de Diputados vienen 3 años de licitación. Bueno, primera observación. Y la segunda... No, es que el segundo punto lo tengo que plantear. El segundo punto ya hace relevante el tema del año. El segundo punto lo tengo que plantear y es que este proyecto llega con un informe financiero actualizado del Ministerio de Hacienda. Entonces, no veo cómo pudiéramos afectar ese informe financiero, o sea, no afectar ese informe financiero a través de esta medida. Y en ese sentido, presidente, yo sí creo que una modificación de estas características afecta todas las decisiones de fraccionamiento que hemos adoptado precedentemente. Porque las decisiones de fraccionamiento que hemos adoptado precedentemente tienen que estar financiadas a través de este procedimiento. Y si no, estamos claramente en una situación de vulneración de admisibilidad, creo yo, presidente. Lo planteo porque no me corresponde a mí solamente este planteamiento, sino que es lo que ha definido el Ministerio de Hacienda a través del costeo del proyecto. Muy bien. Senador Macaya. Yo muy breve, yo en el segundo punto, sobre todo, yo estaría de acuerdo si que no hubiésemos votado todos estos cuadritos con indicaciones parlamentarias, que en el fondo es el mismo argumento, vale el mismo argumento que está manifestado respecto a las modificaciones presentadas por parlamentarios en indicaciones que en algunos casos han sido aprobadas, que también impactan en términos del informe financiero. Por lo tanto, no, o sea, a mí me hace sentido el tema desde el punto de vista de lo que es admisible y me gustaría escuchar en ese sentido la opinión de cómo se ve o tener alguna discusión. Pero yo lo dije en la primera sesión de la Comisión de Hacienda cuando empezamos a ver este tema, esto tiene vicios de origen también durante la tramitación. Y en la Cámara de Diputados, cuando se cambian las proporciones,
se hace a través de indicaciones parlamentarias que también me imagino que en esos momentos cambiaron la cuestión, el impacto financiero. Yo no sé si se habrá hecho cuestión de constitucionalidad a propósito de cada uno de esos cambios que se realizaron mediante indicaciones parlamentarias. Creo que también es útil recordarlo. No, yo simplemente, yo creo que aquí, yo por lo menos personal tengo dos caminos. Yo traté de buscar un camino que permitiera, y lo otro rechazarlo, que es lo más fácil, y nos quedamos sin licitaciones, y además quedamos con una situación que, en ese caso sin licitaciones, sí que quedamos igual a todas las demás pescaderías. O sea, con puro fraccionamiento, pesquería, perdón, y nos quedamos con puro fraccionamiento y sin licitaciones. Entonces, aquí se les agregó unas licitaciones producto de una intención recaudatoria. Así es. Y está bien, si es legítimo que lo hagan, pero tenemos el legítimo derecho nosotros de votar en contra de eso. Y porque además siento que genera una situación de constitucionalidad mejor. Y termino con esto, le doy el tiro de la palabra, que efectivamente, como dice el señor Macaya, todos los guarismos que hemos cambiado, todos tienen impacto financiero. Todos, por definición. Entonces, si queremos ponernos más papistas que el Papa, pongámonos más papistas, pero entonces todo lo que se ha hecho en la tramitación de este proyecto desde el origen en la Cámara de Diputados es inconstitucional. Y todos hemos tenido que hacer, porque a veces la política tiene algo de realismo, hemos tenido que hacer concesiones a ese purismo. Entonces, solamente quiero decirlo, que aquí yo, como les dije, yo puse los tres escenarios, sin ley, con ley y puro fraccionamiento, que significa un aumento de 300% para artesanales, que están todos tranquilos y felices porque eso no se toca, aquí no estamos discutiendo eso. Y está la opción de la licitación, que es recaudatoria, que yo planteo una opción recaudatoria un poco menor, pero creo que tiene una virtud. Que nadie va a poder decir, me expropiaron algo. O lo hace más difícil, por lo menos. Es mi único punto. Senador Lagos. Siguiendo su razonamiento, y no tengo discrepancia, pero pido la palabra porque para entender bien, lo que estamos haciendo es que esta propuesta que ha hecho el senador Cast, que puede ser no perfecta y puede tener, para que vuele, debería estar patrocinada a esta altura. Imagino. Que todas las cosas que hemos hecho... Si no, déjame, si estoy tratando de ayudarte. Ya, entonces, en este... Sí, no, por eso mismo, es lo que yo creo. Entonces, si no es patrocinado y se determina que no corresponde, porque el punto lo levantó el Ejecutivo, no lo levantamos nosotros. Y lo levantó en esta oportunidad, en todas las demás no lo levantó. Entonces yo imagino que para el Ejecutivo este tema es importante y por eso levantó el tema de la admisibilidad o inadmisibilidad. O sea, lo que yo estoy leyendo políticamente, técnicamente. Si eso es así, yo quiero entender entonces que supongamos que fuera inadmisible y que se dice que es inadmisible, no hay indicación y el efecto será que algunos podrán rechazar lo que se propone y nos vamos a quedar entonces solamente con el fraccionamiento, ¿correcto? Así es. Ya. Y en el fraccionamiento, de acuerdo a los cálculos, para repasar esto, como está para la tele, como dicen, ¿ya? Los artesanales van a quedar con un 300%, van a quedar siguiendo el resto del proyecto que mejora los artesanales. Y en este caso, producto de que hay un aumento, entiendo que la industria de los actuales participantes, porque no van a licitaciones, van a quedar más o menos como estaban, o no sé si mejorado ligeramente. Bueno, van a quedar mejor. Entonces me cuesta entender que si lo que se trata es introducir competencia, generar algo de recaudación, ¿ya? No se haga un esfuerzo por comprarse o aceptar esa indicación que trata de, además, evitar el tema de la eventual inconstitucionalidad entre las cuotas y los valores absolutos, permitiendo además la licitación, ¿ya? Salvaguardando los intereses de los artesanales en la misma proporción que están hoy día, que esto está fuera de discusión, y permitiendo que los actuales tengan que competir con eventuales nuevos entrantes, que yo entendía que era como la voluntad, que además era, yo creo, y no estoy, esto no es, lo digo yo en serio, que era además una visión que tenía aquí el gobernante que lleva el nombre de esta sala, como ministro, como senador de Educación de Hacienda, presidente Piñera, senador Piñera, él le gustaban las licitaciones en materia de pesca, tuvo bastante ahí se tuvo que fajar con varios en ese tema. Bueno, entonces la dejo hasta ahí para que me aclare la autoridad que prefiere tal vez correr el riesgo, y termino acá, pero en lo largo de que, está bien, se cae la licitación, se establece el fraccionamiento, pues lo conocemos, los artesanales quedan bien, y los actuales participantes de la industria, los actuales, van a seguir con aumento de cuota, con un aumento de cuota, van a seguir ellos. Y los eventuales nuevos entrantes quedarán para otra legislación. ¿Correcto? Así es. Ya, eso. Un resumen.
Presidente, yo naturalmente valoro el espíritu con que el presidente propone esta indicación, buscando generar una solución ecléctica al problema que tenemos. Sin embargo, para la historia fidedigna de la ley tengo que plantear que a lo largo de la tramitación solo se han generado incrementos disminuciones en la recaudación, generando una fuente de financiamiento. Eso fue lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, cuando se aumentaron estos fraccionamientos, se propuso una fuente de financiamiento que fue un tercer año de licitación. Y de hecho, inmediatamente después de aprobado esto en la Comisión de Pesca, se hizo un informe financiero nuevo acogiendo esta situación y llegando con ese informe financiero nuevo a la Comisión de Hacienda, de tal manera que el Ejecutivo tomaba el resultado de las indicaciones ya realizadas. En este caso en particular, solo hago presente que llegamos con un informe financiero recién elaborado y el 80% de la explicación del informe financiero está dado por la pesquería del Jurel. Entonces, es muy significativo el resultado que estamos planteando aquí. No es una conversación en los márgenes del financiamiento del informe financiero. Es literalmente casi la totalidad del informe. Eso, presidente. Perdón, dos cosas. Primero, cada vez que se cambiaron los guarismos en la Cámara se debió requerir, y aquí hoy día también, si somos puristas, un nuevo informe financiero. Que obviamente no lo hemos hecho por una razón muy simple, por el sentido de urgencia que tiene sacar esta norma. Si tuviéramos que esperar cada vez que hemos hecho una nueva votación en un guarismo, un nuevo informe financiero, nos demoraríamos muchísimo en avanzar, ¿ya? Entonces hay un cierto tolerancia por parte del Ministerio de Hacienda, que es quien está detrás, y además como el informe financiero no es que sea un informe financiero que signifique 200 millones de dólares de costo anual, sino que claramente de hecho tiene excedentes hoy día de 22 millones de dólares anuales. Y además el ministro de Hacienda nos dijo, y por eso lo citamos, que no había ningún objetivo recaudatorio. Si es que lo que dice el Ministerio de Hacienda en la práctica nos está diciendo que tenemos una holgura de 22 millones de dólares en términos del objetivo por lo menos fiscal que tienen ellos. Entonces, yo simplemente clarificar de que esa cierta flexibilidad que ha tenido probablemente la tramitación busca acelerar el trámite y no simplemente trancarlo. Entonces, yo sinceramente no creo que... porque podríamos decir ahora, bueno, esperemos un informe financiero de aquello. O podríamos totalmente decir, ¿sabe qué? Pongámonos a una negociación para ver si el Ejecutivo se allana, para que tengamos efectivamente algún tipo de licitaciones. Pero insisto, yo si es que no hay espíritu de acogerla, creo que no hay ningún problema, se puede rechazarla. Yo la voy a rechazar porque creo que en el fondo se está aplicando una norma adicional y además porque el aumento de la cuota se reconoció recién en febrero. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados no sabían de este aumento de la cuota. No estaba. Recién se generó en febrero. Y eso es lo que genera el excedente. Entonces, producto de ese excedente que se genera en febrero, se aplica esta norma de licitaciones que busca extraer un poco más. Que insisto, yo no tengo problema en que se extraiga un poco más cuando hay un recurso nuevo. Y ese es mi principio ordenador de la indicación que propongo. Pero no lo apliquemos, en el fondo significando que eso signifique un eventual litigio jurídico, de decir, ¿sabe que a mí me expropiaron y me dejaron peor que antes? Y eso es lo que trato de salvaguardar con esta indicación. Señor Macaya. Perdón, gracias. Yo quería reiterar un poco lo que dije. O sea, acá si hay una historia de cómo se ha tramitado este proyecto de ley, en el fondo generar esta cuestión de constitucionalidad, en vez de quizás tomar su voluntad, presidente, para tratar de encontrar un punto de entendimiento, me parecía que un espacio, y bueno, veremos si aquí a la sala este espacio se puede recoger. Yo, como le decía, la Comisión de Pesca dejó votar todo. Este proyecto inicialmente también tenía un informe financiero diferente. Cuando cambiaron los guarismos en la Cámara tuvieron que cambiarlo a 3. Entiendo que cambió después, por eso le estaba preguntando recién a la asesora la fecha del informe financiero, que cuando sale la resolución de la Europ, con el aumento del 25%, quedas con un superávit. O sea, hay un superávit y por lo tanto hay mayor recaudación. Yo entiendo que el objetivo de este proyecto
o por lo menos de las licitaciones, además de la subasta, además de introducir competencia y todo lo que eso implica, que hago la salvedad, porque se hizo el punto respecto al presidente Piñera. El presidente Piñera era muy partidario de las licitaciones, estamos delante de él acá, pero era partidario de las licitaciones una vez que hayan vencido, hayan caducado las vigentes. O sea, y eso es muy importante, que hace un punto totalmente, y es donde se va a centrar la discusión constitucional. O sea, acá el proyecto, la subasta en este caso estaban planteadas para financiar el proyecto, no para recaudar más. Nos vino a hacer la exposición en este caso el economista Patricio Arrau, que yo entiendo que esta indicación solucionaba parte de los planteamientos que él hizo. Bueno, yo lamento que no haya sido recogido por el Ejecutivo, por lo tanto se vota en consecuencia nada más, presidente. ¿Puedo hacer una pregunta, sugerencia? Sí, por favor. Porque yo creo que el Ejecutivo llamó la atención sobre el tema de un año. ¿Y qué ocurriría si usted está en condiciones de modificar eso del año y que dijera que se licitará por 2 años? O sea, si se mantiene el principio de que se va licitando lo adicional, yo no tengo problema. Pero en el fondo no tengo... Sí, yo no tengo problema en aquello. Yo trato de defender un principio ordenador, básicamente. Habría que buscar la reacción, ahí no sé si es que Vicente o Virginia podrán ayudarnos a que queden tranquilos con eso, pero en el fondo que respetando el espíritu de lo que estamos diciendo, que yo sé que es menos recaudación, sé que no estamos, como dijo el ministro, estamos hablando de hechos, pero en el fondo que el delta sea lo que se licite. Senador Macaya. Voy a hacer un punto además adicional, porque entiendo que parte de la discusión en la Comisión de Pesca se dijo, vamos a dejar para la Comisión de Hacienda todo el tema de las licitaciones, la subasta, y de hecho, yo entiendo que ha sido un planteamiento no bien transversal también, y a mí no me gustaría que fuera la respuesta, porque quizás dilataría demasiado la tramitación de este proyecto, pero hay parlamentarios que probablemente en la sala, cuando se vea la próxima semana, van a solicitar que este tema sea visto por la Comisión de Constitución también, porque quizás hay un tema de constitucionalidad que no estamos resolviendo adecuadamente, así que también hago ese punto. Bien, un segundo. Le consulto al Ejecutivo si es que está a la disposición de si agregando ese segundo año algún tipo más de allanarse, o si no lo votamos como está, si no, no hay problema. Sí, no, indudablemente 2 años es una recaudación mayor que 1 año y por lo tanto el perjuicio es menor. Eso es indiscutible. Lo que le quiero pedir es si sus abogados nos pueden ayudar a si pueden leerla, cómo quedaría con 2 años. Por último, para que estemos, porque la Secretaría, en caso de votar algo, necesitamos votar algo que quede muy bien descrito, si no vamos a tener un problema. ¿Ah? José Manuel, si puede ir a hablar con Virginia para que puedan revisar ahí la reacción. Bien, propongo que avancemos con los otros temas. Mientras tanto, se ponen de acuerdo eventualmente con alguna reacción que deje tranquilo con los 2 años. Así que vamos a la siguiente, secretaria. Presidente, la siguiente norma sería el artículo 3º transitorio. En respecto... Este es lo que plantearon los académicos de la Universidad Católica de Valparaíso. Sí, el artículo 3º transitorio. Estamos hablando de que de la reineta, que dice que señala que la determinación de la primera cuota global de la reineta se efectuará el año siguiente de la publicación de esta ley. Y aquí había un debate que nos hicieron algunos de los académicos de la Universidad de Valparaíso. Y respecto de este artículo 3º transitorio, presidente, el senador Saavedra presentó una indicación y también hay una indicación que me hicieron llegar recién. Un segundo que ubique la... Esta es la del famoso 3%. Sí.
Perdón, adelante. Gracias, presidente. Respecto de la reineta, nos encontramos con un recurso que actualmente no está fraccionado y no tiene cuota global de captura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer un fraccionamiento es fijar una cuota global de captura. Y es por eso que nosotros, el Ejecutivo presentó una indicación, en pesca para hacer un proceso gradual de implementación de esta cuota global de captura para que, digamos, al determinar científicamente no hubiera un cambio tan abrupto entre lo que actualmente se están desembarcando con lo que se podría fijar científicamente. Y por tanto, hacemos una graduación del 3% respecto al año anterior. Lo que proponemos, en lo que se ha distribuido recién, es lo que estuvimos redactando y es lo que también escuchamos de los científicos. No sé si han... Parece que hay una nueva indicación, pero si las puede leer, Sí, explicarla. La determinación de la cuota global de captura del recurso hidrológico reineta deberá mantener o llevar a la pesquería el rendimiento máximo sostenido. Con todo, la cuota global de captura deberá considerar una variación anual no superior al 3% respecto de la cuota del año de captura del año anterior. Una vez aprobado el plan de manejo de esta pesquería, regirá la regla de control de captura y los plazos de recuperación que se definan y no regirá lo detallado en el inciso anterior. Entonces, en el fondo, recogiendo en parte también lo que han señalado los científicos, es trasladar esto a una determinación del comité de manejo que una vez que se constituya va a poder dar una gradualidad no legal, sino una gradualidad más cercana a la realidad. Y esto es lo que recogemos a través de esta propuesta. Muy bien, entonces tendríamos que votar, secretaria, la indicación, ¿no? Sí, presidente, yo cometí un error y hace un momento mencioné como autor de la otra indicación a este artículo el senador Saavedra, pero era el senador Sandoval. Voy a leer la indicación para que vean. Él propone modificar el inciso primero del artículo 3º transitorio, reemplazando la frase final por la siguiente. Para ello, la cuota global de captura no podrá significar una disminución por año superior al 3% del desembarque promedio del recurso de los últimos 5 años inmediatamente anteriores. Sí, pero a eso habría que también sumarle la otra indicación del Ejecutivo, ¿verdad? Reemplaza el artículo entero. Que reemplaza el del artículo Ejecutivo. completo, por eso digo. O sea, es una o la otra. Es una o la otra. Y yo por lo menos me inclino más por la del Ejecutivo en esta materia. Creo que se hace cargo de lo que plantean los académicos, ¿no? ¿Senador? Sí. Vamos a votar entonces la del Ejecutivo, secretaria. El señor presidente somete. Secretario. Se somete a votación la indicación al artículo que reemplaza el artículo 3º transitorio. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda aprobada por la unanimidad de los miembros presentes y entonces se da por rechazada la indicación del senador Sandoval. Muy bien. Nos queda el artículo 5, ¿no? Transitorio. Si lo pudiera, y después nos queda volver atrás con lo otro con las licitaciones. Queda el artículo Sí, vamos. 5º transitorio, efectivamente. ¿Quién parece? Queda simplemente el artículo 15 transitorio y le pediría al Ejecutivo que lo explique, Vicente. Presidente, entiendo que este fue parte del primer paquete de indicaciones que tiene que ver con la Araucanía y ese lo aprobamos. Lo aprobamos en el paquete 1. Sí, este lo aprobamos ayer, entiendo. Entiendo que este artículo es un transitorio para la Araucanía y este lo... Es el cuarto. Por eso pasamos al quinto. Está en el quinto. Se agregó un artículo, un quinto nuevo transitorio. Indicación de ustedes. A ver.
Al parecer una indicación de ustedes. Artículo 5º transitorio. Al momento en que empiece a regir el nuevo fraccionamiento conforme al artículo 1º transitorio, la cuota asignada al sector industrial se distribuirá entre... No estamos obligados a estar de acuerdo con uno mismo, dicen por ahí. Perdón, presidente. Tengo derecho a discrepar de las cosas que he hecho. Sí. Estamos muy enredados con tanto número. Efectivamente, nosotros presentamos un 5º transitorio que dice lo siguiente. Es una indicación del Ejecutivo, por eso que queremos que lo explique. Que dice lo siguiente. Al momento en que empiece a regir el nuevo fraccionamiento conforme al artículo 1º transitorio, la cuota asignada al sector industrial se distribuirá entre los titulares de licencias transables de pesca, manteniendo el coeficiente de participación industrial actual dentro de las unidades de pesquería vigente con anterior a la fecha de la publicación de esta ley. O sea, lo que en realidad esto, a través de muchas audiencias que hemos tenido, nos pedían un poquito más de certeza jurídica de que se respetaban las unidades de pesquería vigentes al momento de, y por tanto se respeta la unidad de pesquería, también los coeficientes de participación de la pesquería en general. Solo en realidad esto es para dar mayor certeza jurídica a las partes. Muy bien. En votación. A favor. Senador Macaya. A favor. Senador Insulza. Senador García. Presidente. Perdón, yo entiendo que esto tiene que ver con la distribución entre las regiones, que lo había planteado el senador Sandoval, la región de los ríos, la región de los lagos, la Sí. Es una hueá como... A favor también. Queda aprobada entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión la indicación que incorpora un artículo 5º transitorio nuevo. Muy bien. No sé si tiene Y nos quedará, porque... perdón, nos queda una última votación. No, no es la última. Ah, no, no es la última, dice. Entonces, Porque hay dos indicaciones del senador, esta vez sí que es el senador Saavedra, que agregan artículos transitorios nuevos. Ya, ¿podemos revisar eso entonces? Y después volvemos al anterior. El senador Saavedra propone agregar 2 artículos transitorios nuevos. Uno del siguiente tenor. En la pesquería de Jurel no se implementará el régimen artesanal de extracción durante un plazo de 10 años contados desde la entrada en vigente de la presente ley, sin perjuicio de la continuidad en aquellas regiones que se encuentran sometidas a esta medida de administración. El Ejecutivo, por favor, que opine sobre la indicación. Que tenemos que irnos a la sala, así que les pido que nos concentremos. Primero una explicación. La asignación dentro del mundo artesanal, en el mundo industrial ya hemos hablado mucho, están las licencias transables de pesca clase A y clase B, pero en el mundo artesanal también hay formas de asignar. Y dentro de este mundo artesanal está lo que se llama RAE, que es el régimen artesanal de extracción, que se entrega una cuota colectiva a una caleta, a una organización o a un sector. Actualmente ya tenemos, entiendo, tres RAE vigentes en la actualidad. Y por tanto el hecho de que no se aplique un RAE por 10 años en realidad como que colisiona con lo que ya existe. No sé si me explico. Ya hay norma vigente entonces y operando en la actualidad, entonces sería algo difícil. Y en votación. Senador Lagos. Senador Macaya. Senador Insulza. Senador García. El senador Saavedra. Presidente. En contra. Hay que repetir la votación porque las abstenciones influyen en el resultado. Senador Lagos. Senador Macaya. Senador Insulza. Él cambió su votación. Senador García. de verdad no sé el efecto práctico que tiene. Presidente. En contra. En contra.
Se suman las abstenciones al rechazo y por lo tanto queda rechazada la indicación. Luego, el senador Saavedra tiene una segunda indicación para incorporar un artículo transitorio que dispone será obligatorio el uso de posicionador satelital para todas las embarcaciones que capturen jurel con arte de cerco, independiente de su eslora. Hay una indicación de un senador de gobierno que del Partido Socialista, para ser preciso, que sería bueno que ustedes comenten. Presidente, tal como ocurría con las materias vinculadas a regulación y pesca ilegal, el uso de posicionador satelital y el uso de diferentes tecnologías es uno de los contenidos que está abordado y está siendo discutido en la Ley General de Pesca. Una preocupación que tenemos específicamente de esta indicación es que el posicionador satelital es una inversión importante para las embarcaciones, ¿ah? Y aquí significa establecer una obligación para las embarcaciones sin que exista ninguna fuente de financiamiento que permita apoyar sobre 15 metros. Claro. Entonces, de cualquier tamaño. Entonces, incluso hay actividades de cerco de gran tamaño, pero también hay actividades de cerco de pequeña escala. Entonces, Muy bien, está claro. En votación, que tenemos que irnos a la sala, estimado. Senador Lagos. Senador Lagos. No voy a votar en contra, pero cuesta entender un poco la explicación del tema financiero para tener un GPS, un posicionador satelital. O sea, es que tal vez sería bueno explicarlo, ya estamos en votación ya, pero después explíquelo para entender para el récord, para la historia de la ley. No es el teléfono celular, no es el reloj inteligente para andar a trotar, es más que eso, una cosa más potente, más cara, me imagino. No, está bien, si no, eso es lo mismo que me está diciendo a mí ahora, tengo que decirlo con el micrófono para que entendamos por qué, porque si no se entiende que el GPS, todos tienen GPS hoy día. Ya, eso, ya, bueno, voy a votar en contra. Senador Macaya. El mismo argumento que dije que era importante introducir en esta ley anticipadamente temas de la pesca ilegal, esto me parece que va en ese sentido. No me parece que por el hecho de que lo estemos tramitando allá, y si esto va a pasar igual en el futuro, me parece que es una discusión bien razonable, así que voy a votar a favor. Senador Insulza. Yo a favor también. Senador García. Me voy a abstener porque creo que, siendo importante la materia, merita mayor explicación. Presidente. A favor. Queda aprobada por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Bien, y nos falta una votación, ¿no? Que del artículo de la Sí. Sí. Yo voy a... tuve una conversación acá con el Ejecutivo, pero yo creo que hay espacio para buscar un acuerdo, pero creo que probablemente ojalá lo lleguemos a la sala. Yo creo que hoy día, porque la contrapropuesta que me llegó, la verdad que no era ni siquiera 2 años, era un poco más compleja, que yo la verdad no quiero votarla apresuradamente. Hay una propuesta que me pareció interesante que me mandó el subsecretario, que quiero analizarla, y pues ojalá que podamos buscar un acuerdo a la sala. A mí me interesa que lleguemos a un acuerdo en esta materia. Mi indicación igual está presentada. Yo la voy a retirar simplemente porque también está el argumento de admisibilidad que hizo el Ejecutivo. Y yo en esto también quiero hacer un gesto de no simplemente votarla. Probablemente tendría los votos para votar la indicación que propuse. Tal vez los colegas me podrían acompañar, pero prefiero que busquemos un clima. Yo votar en contra de las licitaciones, pero que se sepa que en el fondo queremos buscar un acuerdo, ¿ah? Y si es que se llega a la sala con una licitación que a mí me garantice que se licita lo nuevo, yo por lo menos anuncio que van a contar con mi voto a favor. ¿Y la indicación del Ejecutivo? ¿Cuál es la indicación del Ejecutivo? Es que había una indicación de usted, pero era alternativa, en el fondo, a la postura del Ejecutivo. No, el Ejecutivo tiene efectivamente un artículo transitorio. Es que ellos están agregando un inciso final.
a, Sí. este inciso, a este artículo segundo transitorio. Entonces la mía está retirada y votemos, entiendo que hay que votar las licitaciones como artículo en sí mismo. Pero antes se vota La indicación. la indicación para agregarle este inciso segundo. Hay una indicación del Ejecutivo que hace un cambio en el numeral 2 a todo esto, de ese mismo artículo. Reemplaza... Presidente, La perdón. escuchamos, Virginia. Que tenemos que retirar esa indicación porque en el fondo lo que hace es justamente lo que hemos debatido acá, que ustedes no están de acuerdo. Entonces la tendríamos que retirar. Ok. Ah, la de 3x2 no, perdón. La de 3x2 y las dos. Las dos. Sí. Muy bien. Entonces, podemos votar la licitación, el artículo. Bien, a favor y con la esperanza de que podamos llegar a un entendimiento en la sala si es que eventualmente aquí se rechazara. Así es. Senador Macaya. Senador Insulza. Senador García. En contra, con la misma esperanza de que lleguemos con un acuerdo a la sala. Presidente. En contra. Queda rechazado el artículo segundo transitorio. ¿Y despachado? Y despachado el proyecto de ley de fraccionamiento. Antes se me vayan, estimados, perdón, no he concluido la sesión. Les pido un segundo adicional. Sí. No, yo he hecho ingreso de mi reemplazo a la comisión, así que ya esta va a ser mi última sesión como presidente de la misma y además como miembro de la misma, no solamente como presidente de la misma. Así que la próxima sesión debiera estar mi reemplazo, que es Jimena Rincón. Pero venga a la próxima sesión para que le hagamos entrega una campana. Sí. Nosotros tenemos una serie de objeciones a esa. Yo lo entiendo. No estoy al tanto, senador Insulza. Eso excede mis capacidades, pero solamente quiero terminar, dado que va a ser mi última, yo podría venir la siguiente si es que me invitan, pero quiero terminar agradeciéndole primero a la Secretaría, a todo su equipo. De verdad, muchas gracias, secretaria, y a todo su equipo, porque han hecho una labor y tienen una institución en esta comisión muy seria, donde un agrado trabajar con ustedes. Creo que es de las riquezas institucionales de Chile. Y a mis colegas también, que me ha tocado compartir, Ricardo Lagos, me ha tocado compartir con el senador Insulza, me ha tocado compartir con el senador García, con el senador Macaya acá y también con el senador Coloma, no ex senador Coloma, con el ex miembro de la comisión, senador Coloma. Y también agradecerle al Ejecutivo, sobre todo con el Ministerio de Hacienda, que nos ha tocado trabajar con mayor intensidad, el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo, la CMF, en fin, ha sido un año bien intenso, donde sacamos proyectos bien importantes, entre ellos el de pensiones. Creo que la ley de pensiones es probablemente una ley más importante, donde la Comisión también jugó un rol central, además de la ley de cumplimiento, simplificación regulatoria. Pero ha sido para mí por lo menos un honor compartir con ustedes en este tiempo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.